Su justicia demanda que mueras. Él tiene que satisfacer su propia justicia antes que pueda perdonarte. Eso es lo que significa la cruz. Pero me imagino que hay algunos de ustedes que nunca han escuchado tal cosa. Pero es de verdad el centro del Evangelio. Alguien tiene que morir. Dios es justo. Pero también en un ratito vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar del aborrecimiento de Dios. Sí, se encuentra en la Escritura. ¿Cuándo es la última vez que escuchaste una prédica sobre el aborrecimiento de Dios? Pero sin entender el aborrecimiento de Dios no podemos entender el amor de Dios. El aborrecimiento de Dios. Hay varios textos en la Escritura donde dice que Dios aborrece al pecador. Dice. ¿Qué significa? Una vez yo estaba enseñando sobre el aborrecimiento de Dios y una mujer se enojó. Y ella dijo, Dios no puede aborrecer o odiar. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y yo le dije, no. Dios es amor, por eso tiene que odiar. Y ella dijo, ¿qué? Voy a darte un ejemplo. ¿Amas a los bebés? ¿Sí? Entonces tienes que odiar el acto de abortar los bebés. ¿Amas a los judíos? Entonces tienes que aborrecer el holocausto. ¿Te das cuenta? ¿Qué pensarías de una persona que tú estás leyendo el periódico, ¿ya? Y hay un hombre que ha violado como 15 niños. Y tú dices, caramba, caramba. Y tú muestras a uno, mira lo que ha pasado. Este hombre ha torturado y violado 15 niños, pequeños chibolos, así. Y el hombre dice, bueno, no sé, yo soy más o menos neutral. ¿Qué vas a pensar? ¿Vas a pensar que es un hombre moral? No. Un hombre moral cuando lee en el periódico que otro hombre ha violado 15 niños, el hombre si es moral, ¿qué va a hacer? Va a enojarse, ¿no es cierto? Va a enojarse. A veces yo escucho a los predicadores dicen, Dios no es un Dios enojado. ¿De verdad? ¿Qué dice el libro de Salmos? Dios está enojado todos los días. ¿Y por qué? Porque todos los días un Dios santo y justo y lleno de amor está viendo la destrucción de su creación. Está viendo las perversidades y los pecados y rebeldías de los hombres. Todos los días Él está viendo las mentiras y los asesinatos. ¿Ves? Si Él es santo, si Él es justo, Él no puede ser neutral con respecto al pecado o al pecador. Él viene, Él dice, con venganza y ira. El enojo, el aborrecimiento de Dios. Cuando Dios dice que un pecador es una abominación, ¿qué piensas? ¿Qué está diciendo? ¿Que es una abominación para la creación? No, para Dios es una abominación. Dios abomina a esta persona. Él aborrece a esta persona. Entonces, si todos los hombres han pecado y todos los hombres están bajo la ira de Dios, si Dios aborrece a todos los que hacen la iniquidad, entonces, ¿cómo puede Dios amar al hombre? Es una buena pregunta. Vamos a usar este hermano
Vamos a decir que Él representa a nosotros nuestro pecado, nuestras abominaciones y todo lo demás. Y aquí tenemos un Dios santo y justo. Un pecador tan vil puede motivar a un Dios santo para que le ame. ¿Cómo va a reaccionar un Dios santo al pecado del hombre? Cuando a través de toda la Escritura podemos ver Dios diciendo, por causa de su pecado les voy a condenar, por causa de sus pecados les voy a juzgar, por causa de sus pecados les voy a destruir. Entonces el hombre pecador no puede motivar el amor de Dios. Dios no ama por causa del hombre. Él no ama por causa del valor del hombre. Dios ama solamente porque Dios es amor. Y Él ama para demostrar su propia gloria, para su propia gloria y propia alabanza. La motivación de amar al hombre no viene del hombre, sino viene de Dios mismo. Tenemos un montón de personas caminando en la tierra que se creen merecedores del amor de Dios. ¿Te das cuenta? Y nosotros, predicando la psicología, están diciendo, claro que sí, Dios te ama porque tú eres su creación y todo lo demás. Y no hablamos de lo que la Escritura dice. La Biblia dice, hermanos, que el hombre es pecador. ¿Cuántas veces pecaron Adán y Eva antes que fueran echados fuera de la presencia de Dios? Una sola vez. Por medio de un solo pecado, Dios hundió toda la creación en condenación. Tú has pecado muchas más veces que Adán y Eva. ¿Cómo puede? Si Dios va a destruir una tierra entera por causa del pecado, ¿cómo va a tener una relación contigo? Lo que tenemos que ver es que el hombre es pecador, Dios es santo y justo, y si Dios es santo y justo, ¿cómo va a perdonar a un hombre? Aquí es otra manera de verlo. A través de las Escrituras escuchamos siempre acerca de la palabra longanimidad de Dios, que Él tiene la capacidad de sufrir nuestro pecado mucho tiempo. Así es como es. Dios en su justicia, en su santidad, mira al hombre. Y la única reacción que Él puede tener es aborrecimiento y odio y enojo y ira. Pero por causa de su propia naturaleza y para su propia gloria, Dios puede actuar a favor de los objetos de su odio. Es como si, vamos a decir, la misericordia de Dios con una mano está restringiendo la ira de Dios y con otra mano está obrando para la salvación del hombre. Pero no por causa del hombre, sino a pesar del hombre. Pero un día la misericordia de Dios se va a retirar. Y lo único que va a quedar es la perfecta justicia de Dios contra el pecado del hombre. Lo que quiero que ustedes vean es que Dios actúa para salvar al hombre, no por causa del hombre, tampoco por causa del valor del hombre, sino por causa de su propio carácter. Él es amor. A veces, una vez yo estaba predicando y antes de predicar una mujer subió a la plataforma y ella cantó una canción, no entiendo por qué Dios me ama. Dice, yo tengo la respuesta. Él te amó porque Él es amor y no tenía nada que ver contigo. No, ¿qué vio Dios en mí? Absolutamente nada.
Solo pecado, rebeldía, aborrecimiento, perversidad, ¿debo seguir? O la canción, no entiendo por qué Dios, ¿cómo se dice en castellano? Dios nunca dejó de confiar en mí. Él nunca confió en ti. Él confió en sí mismo y su poder de cambiarte. Dios, sí, cuando vemos cuán horrible es el hombre, cuando el hombre llega a ser menos y menos y menos y menos, Dios llega a ser más y más y más y más. Cuando predicamos que el hombre es el centro del universo y Dios no va a estar feliz a menos que el hombre se salve, entonces el hombre es grande, Dios es pequeño. Cuando predicamos a los pecadores, pecador, eres pecador. Mereces el juicio de Dios. Mereces la ira de Dios. Pero Dios, en su amor, no un amor que tú has sacado de Él. No un amor por causa de ti o por causa de tu valor o por causa de tus atributos. No, un amor que proviene de Dios mismo. Entonces podemos empezar a ver cuán grande es el amor de Dios. Les voy a dar un ejemplo. No siempre, pero a veces es así. Mira, cuando un drogadicto, prostituta así, se convierte de verdad, ¿qué pasa? Muchas veces tiene un amor, pero cuando se convierte de verdad, porque muchos se dicen convertidos y no lo son. Pero cuando un drogadicto, un hombre que abajo, en un hueco y se convierte, muchas veces tiene un aprecio para la salvación de Dios, porque tiene una idea cómo era antes de su conversión. Pero lo que necesitamos comunicar a todo el mundo es que todo el mundo es igualito a drogadicto en el hueco, sino peor. Mi hijo tiene 6 años. Lo amo. Es aborrecedor de Dios. Mi hija tiene 2 meses. Aborrecedora de Dios. Mi hijo de 3 años, aborrecedor de Dios. Tú dices, no, Jesús dijo que los niños vengan a Él. No es lo que significa el texto, hermano, por favor. La Biblia dice que mis hijos fueron nacidos en pecado, con corazones corruptos, muertos en su pecado. Los amo, de verdad, pero no puedo negar la realidad bíblica. Si Dios no hace una obra sobrenatural en el corazón de mis hijos, van a entrar en el infierno. Y cuando entran en el infierno, en el día de juicio, mi esposa y yo vamos a ponernos de pie, vamos a levantar la mano y vamos a decir, Dios fue justo con nuestros hijos. ¿De verdad? Pero ojalá que se conviertan. Dios acá, hombre acá. En vez de el evangelio moderno, el hombre acá y Dios acá. Pero Cristo está tocando a la puerta y está llorando y quiere entrar, pero tú no quieres. No, no es lo que la Biblia dice. Cristo está sentado sobre su trono y está ofreciendo salvación a todo el mundo. Es lo que dice. Ha enviado embajadores de paz para decir, ven a mi cena. Vengan todos ustedes a mi cena. Si no vienen, Él viene con un juicio que no se puede describir. Una diferencia. Una diferencia. Ahora, yo sé que
he hablado un poco más, pero quiero terminar esa parte, siendo justificados gratuitamente. No por causa de nada. Ustedes recuerdan el texto donde dice, aborrecieron a Cristo sin causa. ¿Recuerdan? Es la misma palabra aquí en griego. Él nos justificó sin causa. No le dimos ninguna causa, sino lo contrario. Él nos justificó no por causa de nosotros, sino a pesar de nosotros. Él nos declaró legalmente justo ante Él, aunque no éramos justos ante Él. Y Él podía hacerlo solo por medio de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, de nuevo, estoy un poco triste porque es tan difícil para mí comunicar esas cosas en español. Pero hermanos, tenemos un evangelio ahí, donde parece que el hombre es víctima de todo, y que Dios no puede vivir sin el hombre, y que el hombre, si Dios no puede ganar el hombre, Dios está allí llorando, no tocando la puerta de su corazón y todo lo demás, pero no es así. Tenemos un Dios que ha hecho una obra de salvación, solo por medio de la gracia, no por causa del hombre, sino a pesar del hombre. Él está sentado sobre el trono. Él ha enviado embajadores de paz para decir a todo el mundo, vengan ustedes a mi cena. Si no vienen, hay juicio. Y Él puede salvar al hombre solo por medio de la cruz del Calvario. Solo por medio de la cruz. Pero en la cruz, en la próxima lectura lo que vamos a estudiar es lo siguiente. En la cruz, algo ha sucedido que muchos no entienden. Voy a terminar con esto. Yo estaba en Rumania hace como 4 años. Yo estaba predicando en un seminario de los alemanes. Y después de predicar fui a la biblioteca y yo estaba mirando, tratando de encontrar un libro que yo podía leer. Y encontré un libro que se llamaba La Cruz de Cristo. No era el libro de John Stott, sino de otro. Entonces saqué el libro y empecé a leer. Aquí es lo que encontré en el libro. El autor dijo, Dios el Padre miró del cielo y Él observó todo el sufrimiento de Cristo en la cruz por causa de los romanos y los judíos. Él miró abajo, desde el cielo, miró a Jesús en la cruz y vio todo el castigo que Él sufrió a las manos de los romanos. Y Él consideró lo que sucedió ahí pago por nuestro pecado. Él consideró lo que Él vio, ¿no? El pago para satisfacer su justicia. Es una mentira. Es herejía. Es herejía. Vamos primero a... Cristo está en la cruz y Él grita, Ila, Ila, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, fíjense, ¿qué está diciendo Jesús? ¿Quién desamparó a Jesús en la cruz? ¿Quién? El Padre. El Padre desamparó. La palabra también significa abandonó, rechazó. Es una palabra muy fuerte. Muchos predicadores dicen, Dios miró desde el cielo y miró a su Hijo y Él no podía soportar ver el sufrimiento de su Hijo y por eso simplemente no podía ver. Es una mentira, no es lo que la Escritura dice, es una mentira. La Biblia dice que Dios no podía mirar a su Hijo y desamparó a su Hijo. Dios abandonó a su Hijo. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Vamos a Salmos 22 y vas a ver por qué. Salmos 22.
Versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Es su queja. Dios, ¿por qué me has desamparado? El Mesías en la cruz está clamando a Dios, ¿por qué me has desamparado? Versículo 2. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Da un argumento ahí en versículo 4. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Cristo está diciendo, en toda la historia de Israel, cuando un hombre justo clamó a ti, tú lo salvaste. Pero yo, tu hijo, tu Mesías, yo clamo desde la cruz, pero me has desamparado. ¿Por qué? La respuesta, versículo 3. Pero tú eres santo, versículo 6, mas yo soy gusano y no hombre. Dios desamparó a su Hijo en la cruz, porque en la cruz su Hijo Santísimo llegó a ser pecado, la cosa que Dios aborrece y condena. En los folletos que tenemos dice que Dios está acá y el hombre está acá y Dios no puede pasar al hombre y hay una gran separación entre los dos. Para cerrar la separación, alguien tenía que morir fuera de la presencia favorable de Dios. Alguien tenía que morir condenado de Dios. Desde el comienzo de la creación y antes de la creación, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo existieron en un compañerismo absolutamente perfecto y lleno de gozo. Una comunión perfecta, pero la primera vez en la cruz la comunión se destruyó porque el Hijo amado de Dios llevó nuestro pecado y Dios ni podía mirar a su Hijo porque Él llegó a ser pecado y más, Él llegó a ser una maldición ante Dios, una abominación de Dios. Tú eres una abominación ante Dios, antes de tu conversión eres una abominación ante Dios. Para salvarte alguien tenía que morir en tu lugar como una abominación, una maldición. Cristo cuando llevó nuestro pecado, su comunión con Dios fue destruida. ¿Por qué? Él había llegado a ser pecado y Dios ni puede mirar el pecado. Él llegó a ser una maldición. Mira en Gálatas capítulo 3 muy rápido. En Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 3, versículo 10, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Nosotros, ¿qué dice la Biblia secreta? Nosotros, malditos. Malditos ante Dios por causa de nuestro pecado. Pero ¿qué pasa? Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Cristo llevó nuestro pecado. Todo el aborrecimiento y enojo de Dios contra nosotros fue dirigido a Cristo. Como la serpiente en el desierto. Como el cabrío. Los judíos salían, pusieron las manos sobre el cabrío. Simbólicamente, ¿no? Pasando su pecado, el pecado del pueblo, sobre el cabrío. Un cabrío muere. El otro cabrío sale fuera de las puertas de la ciudad, cortado de la comunión con Dios y el pueblo de Dios. Salió al desierto para morir, para salvarte. Tú mereces pasar toda la eternidad fuera de la presencia favorable de Dios en el infierno. Para salvarte, alguien tiene que morir bajo la ira de Dios, cortado de la presencia favorable.
en tu lugar. Es lo que Jesús hizo. Y en la cruz, ¿qué pasó? Aquí es lo que tienes que entender. Escúchenme, pastores. Cristo está en el huerto, ¿no? En Getsemaní. Y dice, que pase esta copa de mí 3 veces. ¿Qué significa la copa? Yo he escuchado pastores diciendo, bueno, Él no quería ir a la cruz, o Él no quería sufrir los clavos, Él no quería sufrir los azotes, Él estaba temblando porque la cruz romana fue tan horrible. ¡No! Tengo una pregunta. ¿No es cierto que muchos, miles de discípulos después de Cristo, discípulos de Cristo, murieron en cruces? ¿No es cierto? ¿No es cierto que la historia nos dice que muchos de ellos se fueron a su cruz cantando himnos y con gozo? ¿Vas a decirme que los discípulos de Cristo tienen más coraje que Cristo mismo? ¿Que los discípulos de Cristo pueden sufrir los látigos romanos? Y los discípulos de Cristo pueden morir en la cruz cantando himnos, pero el capitán de nuestra salvación está en un huerto escondiéndose, orando con angustia, que pase esta copa de mí. ¿Tú de verdad crees que Cristo tenía miedo de una cruz? ¿De clavos? Pero es lo que predicamos, ¿no? Es un evangelio romántico, como los católicos. Cristo el mártir. Cristo no tenía miedo de los romanos, ni del látigo, ni de la corona. Estudia la Biblia con una concordancia, busca la palabra copa. Voy a resumir todo lo que los profetas dicen acerca de la copa de Jehová. Jehová básicamente diciendo, por causa de la iniquidad de las naciones, por causa de su rebeldía, yo voy a darles la copa de mi ira. Ellos van a tomar la copa y van a morir. Y en la cruz, Cristo no tenía miedo de clavos. Él sabía que en la cruz Él iba a llevar nuestro pecado, iba a estar separado de la presencia de su Padre, y todo el enojo, todo el aborrecimiento, toda la ira de Dios que nosotros debemos sufrir por toda la eternidad en el infierno, Cristo iba a sufrir. ¿No has leído? Mas quiso quebrantarlo, Jehová quiso quebrantarlo. Alguien tenía que morir aplastado, quebrantado bajo la ira de Dios, separado de la presencia favorable de Dios. Allí es el evangelio, allí se encuentra el poder de la cruz. En la cruz Dios quebrantó, derramó su ira sobre su propio Hijo para salvarte a ti de su ira. Alguien tenía que morir así. La historia de Abraham y Isaac. Tú has predicado acerca de esa historia miles de veces, pero ¿has entendido la historia? Su único hijo, el Espíritu Santo dice. Abraham tenía que llevar su único hijo y sacrificarlo. Y Abraham tiene el cuchillo y se rinde. Va a matar a su hijo. Pero mientras está bajando la mano, Dios, ¿no? Le restringe. Agarra. No. Y tú dices, ¡ay, qué bonito la historia! No, terminó bonito. No terminó. Fue la intermisión. ¿Intermisión? La parte intermedio, nada más. Porque miles de años después, Dios agarró el cuchillo, puso su mano sobre la cabeza de su único Hijo Jesucristo y lo mató. ¿Una vez has predicado eso? Sí, mayormente las personas en tu iglesia creen que Cristo murió mártir, que los romanos golpearon, pegaron a Jesús, y siempre tú estás hablando de cómo los romanos golpearon a Jesús, cómo sufrió a las manos de los romanos, pero la iglesia no entiende. No somos salvos porque los romanos pegaron a Jesús. Somos salvos porque en la cruz Él llevó nuestro pecado y toda la ira y castigo y justicia de Dios que nosotros merecemos.
Todo eso cayó sobre su hijo. Dios quebrantó a su propio hijo. Y cuando su hijo murió, Él satisfizo una vez para siempre la justicia de Dios. Y ahora Dios puede justificar el pecador y a la vez ser justo, porque Él satisfizo su justicia en la cruz del Calvario. El problema resuelto. Y la mayoría de los cristianos en Perú nunca han escuchado tal cosa. Pero es el Evangelio.